Saludos. En esta ocasión explicaremos el ejercicio número 2 de la práctica número 3 de la materia de taller de simulación y le explicaremos tanto su implementación en Excel como en Java. Para eso primero tenemos que definir el problema que es este de acá. Una clínica rural recibe del banco de sangre central una entrega de plasma fresca una vez a la semana. El suministro varía conforme a la demanda de otras clínicas y hospitales de la región, aunque también varía de 4 a 9 pintas del tipo de sangre más común, O, que es el tipo de sangre O. El número de pacientes que requiere sangre a la semana varía de 0 a 4, y cada paciente puede llegar a necesitar de 1 a 4 pintas. Con las siguientes cantidades de entrega, distribución de pacientes y demanda por pacientes, ¿cuál sería el número de litros sobrantes o faltantes para un periodo de 6 semanas? Obtenga la respuesta mediante simulación. Tome en cuenta que el plasma se almacena y que a la fecha no hay nada disponible. Bueno, entonces para eso identificamos nuestras variables y también los datos confiables. Estas serían las muestras de distribución de cada dato que necesitamos saber. Las cantidades suministradas con la probabilidad, digamos, en ese ejemplo, 4 con la probabilidad de 15%, 5 con la probabilidad de 20%, y así sucesivamente. La distribución de pacientes por semana que necesitan sangre. Puede que la semana nos llegue 0 pacientes que necesiten sangre, como puede haber 4 pacientes que necesiten sangre, cada una con su propia probabilidad. Y después tenemos la demanda por paciente. Cada paciente que llega puede tener una probabilidad de recibir una pinta, 2 pintas, 3 pintas, 4 pintas con sus respectivas probabilidades. Para esto tenemos estos 22 números aleatorios que la práctica nos da, con los cuales estaríamos realizando en este momento en Excel. Aquí ya tendríamos las distribuciones de probabilidad de cada caso. En el caso de la entrega que tenemos acá, definimos los rangos. Definimos en este caso de 0 a 15, del 15 al 35, del 35 al 6 y así sucesivamente, que serían las probabilidades de cantidades de pintas que estaríamos recibiendo a la semana. También tenemos el número de pacientes que pueden llegar a la clínica. Pueden ser que se lleguen 0, pueden ser que lleguen 4, y cada uno con sus rangos de probabilidad que vamos a estar utilizando. También tenemos en este lado el número de pacientes, la cantidad de pintas que necesita cada paciente. Puede que lleguen 3 pacientes y cada uno tenga diferentes necesidades. Uno necesite 1, otro necesite 4 y el último necesite 2 pintas, por ejemplo. Entonces para eso nos sirve esta distribución de acá. Después continuamos a la fase de implementación, después de haber ya pasado por todo lo anterior, y nos construimos este cuadrito de acá, que serían con todas nuestras variables que necesitamos. Tenemos el número de semana, el inventario inicial, el número aleatorio que estaríamos utilizando, la cantidad de pintas que nos da ese número aleatorio, la cantidad de sangre disponible hasta ese momento o en esa semana, y después tenemos la cantidad de pacientes que estarían llegando a la clínica. En este caso de acá estamos listando cada paciente, el número de cada paciente por semana, y acá estaremos viendo la necesidad de pintas por cada paciente, y por último las pintas restantes después de cada paciente. Entonces en la semana 0 nos dice que iniciamos con 0 pintas, y en esa semana nos llega 7 pintas. Entonces tenemos una disponibilidad total de 7 pintas. Esa misma semana llegan 3 pacientes, el primer paciente con la necesidad de una pinta, el segundo paciente con la necesidad de una pinta y el último paciente con la necesidad de 3 pintas. A la sangre disponible que tenemos total, restamos las pintas utilizadas y nos sale que tenemos 2 pintas restantes que se van para la siguiente semana. Entonces para la siguiente semana tenemos 2 pintas. Así realizamos todo esto
y llegamos a la conclusión. Al finalizar las 6 semanas hay 14 pintas restantes. Entonces ahora vamos a ver su implementación en Java. Acá tenemos el ejercicio número 2. Primeramente definimos variables. En este lado de acá creamos un constructor para nuestra clase. Y acá, como les mencioné en el anterior video, en el video del ejercicio 1 tenemos una clase base que esta clase hereda, que serían estas 3 funciones, una de estas 4, que para este ejercicio podemos ejecutar con datos predeterminados, ejecutar con datos ingresados o ejecutarlo con datos generados por la misma computadora. Estas 3 funciones van a llamar al método de ejecutar, que es el encargado de hacer toda la lógica de la simulación. En este caso, entramos en un ciclo for para cada semana y revisamos cuánta sangre nos está llegando, cuántos pacientes nos están llegando. Si llegan en este apartado de acá, si nos llegan pacientes, más de un paciente, vamos a tener que utilizar más números aleatorios, entonces por eso se encuentra acá. Si nos llega uno, realizamos la respectiva lógica, y si no nos llega ningún paciente, las pintas restantes que tenemos se pasa al inventario, que serían las pintas iniciales para la siguiente semana. Muy bien, veamos la implementación de este programa. Aquí ya tengo la ventana y sería el ejercicio número 2, y aquí nos pregunta qué tipo de datos queremos utilizar. Vamos a preguntarle primero los datos generados por el mismo ejercicio, y como se puede ver son los mismos datos que el ejercicio nos da. También podemos introducir nosotros manualmente los datos. En este caso nos pide 30 datos, entonces vamos a introducirlo. Y le damos a aceptar, y ya nos genera el análisis para las 6 semanas. Como podemos ver, también aquí nos da la conclusión. Disculpe, continuando con la explicación. Ya introducimos los números aleatorios manualmente, y tenemos aquí la representación para las 6 semanas. Y también tenemos acá la conclusión. Conclusión: al final de las 6 semanas hay 12 pintas, como podemos ver acá. Aquí podemos ver los números aleatorios, las número de pintas otorgadas cada semana, la sangre disponible hasta ese momento, los números de pacientes que pueden llegar, y los números de pacientes, cada uno con su número aleatorio, el número de pintas que necesita y las pintas restantes después de cada paciente. E igualmente podemos generar los datos aleatoriamente. Por eso ejecutamos este botón de acá, nos salimos, generar acá, aquí está. Tenemos las 6 semanas y el número de pintas por semana, los números de pacientes por semana y las necesidades de pintas para cada paciente. Aquí podemos ver que hubo 4 pacientes con diferentes necesidades de pintas, y podemos ver también que hay semanas en las que no llega ningún paciente.
Y la conclusión, al final de las 6 semanas hay 25 pintas. Esa sería la demostración y la explicación del ejercicio 2 de la práctica. Muchas gracias.